Bien, ahora quien expone es Álvaro. Álvaro es un colega muy nuevo en la Universidad Católica del Norte. La verdad es que tan nuevo que todavía no llega a la universidad. Está a punto de llegar, pero es uno de los nuevos colegas que vamos a poder trabajar en esta área que es tan apasionante, el área de la automática y robótica. ¿Mm? Bueno, eh, Álvaro nos va a presentar un tema bastante interesante que tiene que ver con las aplicaciones industriales de IoT en el ámbito de la agricultura, ya en el campo de la agricultura. Bueno, dejo a Álvaro en este momento para que comience con su exposición. Muchas gracias, profesor Ricardo. Mm. Para mí es un placer poder estar aquí y ser parte de este workshop Infodor 2021. Me siento complacido de poder indicar ciertas aplicaciones de las cuales tengo el conocimiento y que de algunas he podido ser parte, ya sea en temas de investigación o en temas de consulta. ¿Ya? Entonces, como bien dijo el profesor Ricardo, yo soy Álvaro Javier Prado Romo, soy académico nuevo del Departamento de Ingeniería y Ciencias de Computación de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Ahí está mi correo, por si aparecen dudas posterior a mi presentación. Así que están totalmente invitados a escribir. Bueno, si bien mi título habla acerca de las aplicaciones industriales, yo haré un poco de énfasis en algunas de las aplicaciones en general industriales, pero en algunas relacionadas con el tema de la agricultura, ya que realmente ese es mi dominio de aplicación. ¿Ya? Eh, Inicialmente pasaremos por una retrospectiva de lo que es IoT y sus repercusiones sobre, por ejemplo, en la industria 4.0, bien conocida como industria 4.0, la industria actual, que realmente ha sido un cambio disruptivo de la concepción de lo que era industria. ¿Sí? También veremos qué es lo que soporta en esta charla acerca de los elementos fundamentales que hacen de IoT una tecnología que soporte a la industria. ¿Ya? Es por ello que después de eso, de saber, de entender estos elementos fundamentales, trataré de hablar de algunas de aplicaciones y casos de estudio y casos de éxito que han aparecido alrededor del mundo. ¿Ya? Aterrizaré un poco en IoT, en agricultura, específicamente en agricultura de decisión y los desafíos que aún, a los que todavía estamos encarándolos. Después trataré de hablar un poco de las reflexiones, de las conclusiones que podemos llegar acerca de esta charla. Bueno, básicamente IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas, como se lo conoce, ¿sí? Básicamente comprende una agrupación interconectada de elementos eh, que están alrededor del ambiente y que si bien es cierto, permiten obtener datos de cierta forma, el objetivo es obtener esos datos para poder obtener información y realizar toma de decisiones informadas, ¿ya? Es por eso que IoT se lo conoce también como una de las piedras angulares dentro de la industria 4.0, ¿ya? Eh, Existe un timeline previo a IoT que realmente nos ayuda a entender cómo fue el surgimiento de esta tecnología, ¿sí? Es por ello que, por ejemplo, una de las primeras avances tecnológicos referente al tema, específicamente a las TICs, está relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de las redes eh, internas, a las redes personales que, por ejemplo, surgieron alrededor de los 69. Luego, alrededor de, por ejemplo, de los 90, ya aparece TCP/IP, el protocolo TCP/IP, como una etapa de prueba, ¿sí? Y ahí es cuando empieza, por ejemplo, la comunicación entre computadores a nivel remoto, ¿ya?
Después, alrededor también de los 90, aparece ya la web, ¿sí? Y también el protocolo HTTP, el cual permitía, de cierta forma, ¿verdad?, las aplicaciones cliente-servidor. Bueno, y es así que, por ejemplo, alrededor de los años 1999, cuando un investigador y también profesor del MIT se le despierta la iniciativa pensando en que si bien es cierto que las personas pueden comunicarse, los elementos que están alrededor no lo pueden hacer. ¿Y por qué no darle vida a este tipo de elementos y darle algún cierto tipo de comunicación de tal forma que pueda, de tal forma que nosotros los podamos interpretar y llevarlos a nuestro mundo, ¿sí? Entonces, esa idea, brillante, por cierto, de Kevin Ashton, realmente lo pensó alrededor de 1990 y 9, ¿sí? Y no es hasta después alrededor del 2005, cuando monetiza la palabra Internet de las cosas, ¿sí? Y habla por primera vez sobre ese concepto. Luego de ello, pues bueno, ya han seguido abarcando diferentes soluciones, diferentes problemas acerca de este concepto, ¿sí? Y no es así cuando alrededor del 2011, previo a ello, ya China ya venía desarrollando algunas soluciones para la ciudad, de tipo tecnológico, en el que se involucraba el Internet. Y es por ello que en el 2011 aparece una disrupción tecnológica que sorprendió al mundo, en donde realmente muchas de las cosas de la ciudad estaban conectadas y a lo que lo denominaron seguidamente como Smart Cities, ¿sí? Aparte de esto empezaron a haber varios problemas, por ejemplo, con el tipo de protocolos que se utilizaban, específicamente, por ejemplo, con IPv4, ¿sí? Y así como en el 2014 se lanza IPv6, ¿sí? Y nace la iniciativa de IoT. Y así es como nace la iniciativa de IoT, utilizando, por ejemplo, otro tipo de protocolos, en donde realmente se agilitaba el proceso de la gestión de datos, la gestión de datos como tal, ¿sí? Y bueno, de ahí en adelante, a partir del 2016 hasta ahora, realmente ha habido muchas aplicaciones, muchos avances en este tema, que realmente nos han puesto a pensar en nuevas soluciones, en nuevos mercados, en nuevas oportunidades, tanto para la academia como para la industria, ¿sí? Bueno, en términos globales, por ejemplo, la industria 4.0, como bien indicaba, no debiese trabajar por sí sola, debiese tener como soporte o trabajar mancomunadamente varios tipos de industrias, ¿sí? Varios tipos de tecnologías, ¿sí? Entonces, el backbone de la industria 4.0 realmente comprende un concepto que combina varias tecnologías como inteligencia artificial, 5G, eh, realidad aumentada, analítica de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, la sinergia de estas tecnologías realmente es lo que ha hecho, de cierta forma, generar este concepto nuevo de la industria, ¿sí? Por ejemplo, robots autónomos, que ahora se dedican a realizar actividades ya en industria de manera autónoma, la simulación que cada vez generan modelos cada vez más cerca a la realidad, sistemas de interacciones horizontales y verticales, ¿sí? Como decía, gran cantidad de datos que ahora, por ejemplo, podemos acceder a través ya sea de Internet o a través de otros mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, la realidad aumentada, que nos ha permitido, de cierta forma, extraer virtualmente, abstraer ciertos elementos de nuestro entorno para poderlos simular, ¿sí? Impresiones 3D para construcción, por ejemplo, de muchas herramientas, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo el Internet, que ha sido un factor fundamental para la industria, ha permitido generar un soporte para lo que es el nuevo paradigma de las TICs, que es el Internet de las cosas, ¿ya?
Bueno, claro, y sin ello dejar a lado, sobre todo, la ciberseguridad referente a la seguridad en todo lo que concierne a los datos, de infraestructura y todos los sistemas de comunicaciones, ¿no? Bueno, el Internet de las Cosas básicamente concibe el manejo de datos a través de la integración de sensores que nos permite realmente gestionarlos para extraer información, como lo decía, para una mejor toma de decisión, ¿sí? Pero realmente, perdón, pero realmente, ¿qué se espera? Uno se espera que IoT se extienda rápidamente y a muy corto plazo, de tal manera que esa convergencia de rienda suelta a nuevas soluciones, pero siempre que estén orientadas, por ejemplo, a la calidad de la vida de las personas, ¿sí? Y a la productividad de la industria, ¿sí? Entonces, aquí existen dos elementos claves que hay que considerar dentro del Internet de las cosas, ¿no? A nivel global, esta tecnología ya está moderadamente considerada como aplicación para varias soluciones de la industria, ¿sí? Pero a nivel local, bueno, o a nivel de Latinoamérica, existen aún desafíos que resolver, ¿ya? Entonces, una de las muestras de ello podemos ver cuantificadamente a través de los dispositivos IoT que se encuentran conectados hasta la fecha, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica, que nos indica que existen 400 millones de dispositivos conectados, ¿sí? Y que se pretende que para el 2025 tengamos 1 millón de dispositivos. Entonces, si bien es cierto, esta es una buena cantidad de sensores o de cosas, ¿sí?, que están conectadas, existen ciertos países que se han estado quedando por atrás y otros, bueno, que realmente han despuntado, ¿ya? Aquí tenemos en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver bueno, dos gráficas independientes. Una de la izquierda representa, por ejemplo, la cantidad de dispositivos por país. No sé si se alcanza a ver, desde el 2018 hasta el 2025, ¿ya? Y en la gráfica de la derecha representa también a la predicción económica por ventas en América Latina y el Caribe, ¿sí? Si se pueden ver, existen aquí varios países perdón, todos los países tienden al incremento en las predicciones de los dispositivos IoT, ¿sí? Sin embargo, a quien se ha visto con mayor crecimiento en el uso de estos dispositivos ha sido México, Colombia y Chile, ¿no? Ahora, la pregunta está, si bien el tema acá de la cantidad de dispositivos IoT ha ido incrementando, realmente esto nos alegra mucho, pero también nos preocupa por el tema de la infraestructura. Es así que, por ejemplo, aquí algunos datos también que podemos resaltar, que por ejemplo el 1% de las redes está listo para IoT, es decir, nada, ¿sí? Entonces, aquí cabe una reflexión al respecto, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, en vista de que IPv4 está agotado, IPv6 ha empezado a desplegar, su uso. No obstante, no ha sido IPv6 tan vistoso para algunos desarrolladores e implementadores de aplicaciones, por ejemplo. Y de hecho recuerdo hace un poco tiempo que estuve leyendo un artículo, ¿sí?, en donde se le hacía una pregunta a 3 tipos de investigadores. A uno que trabajaba en industria, otro que trabajaba como investigador en una universidad y otra persona, simplemente un desarrollador, ¿ya? Y los 3 convergían en el criterio de que, por ejemplo, IPv6, si bien es cierto, tenía muchas ventajas, algunas, por ejemplo, para el ruteo dinámico, etc., simplemente no les gustaba. Así de simple. Y el tema era básicamente porque el cifrado que tiene, el codificado que tiene, que tiene IPv6 es demasiado largo. No es la diferencia que, por ejemplo, IPv4 uno lo conoce fácilmente, 192.168.4.1 y ya está. Pero en cambio, hay ciertas cosas que a la vez pudieran ser básicas, ¿sí? Realmente en la práctica ha hecho que realmente el uso de IPv6 pueda presentar algunos inconvenientes.
No obstante, es una de las soluciones fundamentales que se requiriera, por ejemplo, para este cambio abrupto en el uso de dispositivos de IoT, como ustedes pudieron ver en esta estadística, ¿sí? Bien, pero no solo está desde el punto de vista de la infraestructura local de la persona, de la industria que vaya a implementar esto, sino también está el desafío sobre los proveedores de Internet, ya que también deberían de considerar la expandibilidad de sus plataformas, ¿sí? Entonces realmente es un trabajo arduo de todo, de todos los equipos que intervienen en este reto, ¿ya? Bueno, el Internet de las cosas, básicamente, a donde quiere llegar, es básicamente dentro de una pirámide del conocimiento, es al entendimiento. Aunque al saber es muy complicado, pero donde quiere llegar es al entendimiento, ¿no? Claro, debería de pasar a través de diferentes escalones, por ejemplo, a través de la toma de datos, que por ejemplo se lo hace a través de sensores, a la extracción de información, que realmente hace sinergia con otras tecnologías, por ejemplo, como como inteligencia artificial, y dentro de ellos sus subclases de machine learning y otras subclases, ¿ya? Entonces, subdivisiones. Entonces, no obstante, llegar al conocimiento para explicar algunas respuestas de cómo sucedió y qué sucedió y para qué sucedió, y, perdón, y por qué sucedió, es uno de los retos que tiene IoT. Es así que existen, es así que existen varios tropiezos y varios retos que hay que cumplir, ¿sí? Pero para ello, previo a llegar a todos estos escalones dentro de este triángulo del conocimiento, una persona que, por ejemplo, empiece a desarrollar IoT debería tener el conocimiento en varios dominios de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, debería conocer acerca del manejo de datos, que es muy importante, ¿sí? No solo IoT significa tomar datos, procesarlos de cierta forma para conocer alguna característica en específico de algún proceso y publicarlo a través de Internet. Internet de las cosas va un poco más allá, ¿sí? El manejo de los datos requiere preparar los datos, manipularlos, perdón, manejarlos previamente para poder, por ejemplo, uniformizarlos, balancearlos, etcétera. Entonces, existen, como digo, existen varios dominios que uno debiese conocer para poder llegar a una aplicación de IoT. Por ejemplo, manejo de dispositivos, ¿sí? Ya sea para su programación, para su depuración de código, manejo de interfaces ahí, etcétera, ¿sí? Gestión de los sistemas y de todo tipo, no solo, por ejemplo, de un teléfono, sino también de un computador, de los servidores, o todos los sistemas computarizados que puedan estar inmersos dentro del problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gestión de la heterogeneidad de los datos, ¿sí? Recuerden que en los datos podemos tener de diferente naturaleza, ¿sí? Podemos tener sensores on-off que nos entregan ceros y unos, podemos tener señales continuas, podemos tener señales discretas, podemos tener audio, video y nube de puntos, etcétera. Podemos llegar a tener una gran cantidad y gran diversidad de datos que nosotros deberíamos también manejar para poder crear este tipo de soluciones. Bueno, desarrollo de aplicaciones y analítica de datos. Analítica de datos es importante también justamente para poder inferir de cierta forma en base a los datos algo de conocimiento acerca del proceso, ¿ya? Bueno, también gestión o debugging, depuramiento de código, gestión del monitoreo, que esto no es nada menor, porque, por ejemplo, existen normas, por ejemplo, la ISO 101, normas GEDIS, etcétera, y otras más, que nos guían en esto para poder regirnos y tener, por ejemplo, monitoreo a través de pantallas realmente que, por ejemplo, sean holonómicas, perdón, ergonómicas, y que realmente nos permitan que el usuario tenga una experiencia agradable en este tipo de aplicaciones. Y eso también está de la mano con un tema de visualización. Y bueno, sin dejar al lado la investigación y desarrollo que se requiere para este tipo de aplicación, ¿ya?
Bueno. Dentro de las componentes fundamentales del Internet de las Cosas, los vamos a clasificar en 4, de manera bastante simplista, ¿ya? Por ejemplo, los sensores, que realmente son los que nos ayudan a poner los ojos en las cosas, ¿sí? Y realmente nos ayuda a recopilar los datos, ¿sí? Y de varios tipos, ¿sí? Y justamente vamos a detallar estos elementos más adelante, ¿ya? Entonces, todos estos datos pueden variar de acuerdo a la complejidad del proceso, de acuerdo a la naturaleza de la variable que se mida, etc. Pero no solo los sensores intervienen dentro del Internet de las Cosas, sino también existen los actuadores. Porque recuerden que el Internet de las Cosas no solamente es para la información, para el monitoreo, para gestión de datos, sino también Internet de las Cosas tiene que ver con la actuación. Es decir, de una forma muy amplia, podemos verlo al Internet de las Cosas como un control de ciclo cerrado, en donde realmente, por ejemplo, un operador que se encuentra en otro punto es el elemento que toma la decisión sobre algún proceso, ¿sí? Los sensores realmente son quienes realimentan al sistema, y la salida del control del proceso, que en este caso podría ser un ser humano o incluso mismo una misma máquina, dependiendo de las características del problema, ¿sí? También interviene dentro de esta base de control, ¿ya? Eso desde un punto de vista general, ¿ya? Pero además de eso también requiere 3 componentes adicionales que también son muy importantes. Por ejemplo, la conectividad, ¿sí? Uno debería, por ejemplo, asegurar de que estos datos llegasen a la nube a través de varios medios de comunicación o varios protocolos de comunicación, yo qué sé, Wi-Fi, por ejemplo, para recolección de datos, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, etcétera, ¿sí? Y yo, de cierta forma, hacer una recolección de esos datos y poderlos enviar a la nube, ¿sí? A través de, por ejemplo, Internet, ¿ya? Otro elemento clave es el procesamiento de datos, como ya lo había hablado. No solo radica en obtener los datos y visualizarlos, ¿sí? Porque si no haríamos si no consideramos este elemento número 3, estaríamos hablando básicamente de un sistema SCADA, donde nos vamos a dedicar al sistema de adquisición de datos y control de algún proceso, ¿sí? La idea aquí adicional es la gestión de los datos que se hace para la extracción de la información y para la toma de las decisiones, ¿sí? Entonces, el otro elemento fundamental también es la interfaz. Y esto, bueno, tiene que ver con la parte más visible de, de una solución IoT, en donde realmente uno se tiene aplicaciones de tipo front-end, ¿sí? Nótese que acá también este tipo de interfaces tienen que ir acorde de acuerdo a la realidad del proceso. Existen muchos criterios para diseño de estas interfaces y que realmente hacen que IoT sea de cierta forma vanguardista, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de los elementos fundamentales de IoT tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos sensores que realmente, por ejemplo, no tienen la capacidad de comunicación, yo qué sé, sensor de temperatura, humedad, eh, electrónicos, de fugas, de movimiento, etcétera, pero que no tienen la capacidad de conectarse. Por lo tanto, pueden tener a su vez un transductor, que ya existen ahora transductores que contienen las capacidades de conexión a Internet, o a su vez, por ejemplo, uno podría conectar una tarjeta electrónica, ¿cierto? Y ahí, si esta tarjeta tuviera la capacidad de conectarse a Internet, y otras características adicionales, por ejemplo, protocolos de mensajería IoT, entonces nos permitirían llegar hasta nuestra plataforma que hayamos desarrollado para IoT, ¿no? Entonces, justamente lo que les comentaba, acá tenemos hardware, ¿sí? Y también que está dedicado a este tema. Hardware que ya viene especializado, por ejemplo, que ya viene especializado o a su vez ya tiene estas prestaciones. Por ejemplo, las tarjetas de NVIDIA, en donde realmente se puede hacer aplicaciones de este tipo. Tenemos tarjetas más pequeñas y yo que sé, Raspberry y otras más, ¿sí?
Entonces, tenemos la capacidad de nosotros conectar estos sensores, estas tarjetas, y de paso podemos llegar a través de este punto de acceso hacia la nube. Pero de hecho, realmente no nos vamos a la nube, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, directamente. Entonces, bueno, como les decía, justo existen otros dispositivos que ya vienen con características de conectividad para IoT dispuestos, listos para ser utilizados, por ejemplo, teléfonos, cámaras, relojes, etc. ¿Sí? Bueno, y no solo es importante conocer acerca del software, no, acerca del hardware, ¿verdad? Sí, también es importante conocer acerca del software que nosotros también debiéramos conocer. Entonces, por ejemplo, para el tema de sensores, podríamos tener tarjetas que se conectan, ¿sí? Por ejemplo, con microcontroladores que tengan, o con microprocesadores, perdón, que permitan la adquisición de datos y pudieran procesarlos para poder enviar a la nube. Y deberíamos de conocer ese tipo de software para poder generar esas soluciones. Por ejemplo, gateways que también nos permiten justamente el paso de la información de manera indirecta hacia la nube. Es decir, primero recibe el sensor, información lo envía de cierta forma por algún mecanismo a un gateway, y el gateway realmente es quien gestiona todo este proceso, ¿ya? Entonces existe también software de todo tipo, yo que sé, hasta para configuración, ¿sí? En donde uno debería tener conocimiento también. Por ejemplo, también existen dispositivos, como lo había dicho anteriormente, que pueden trabajar, por ejemplo, bajo varias configuraciones de Linux, Android, Windows, etc. ¿Sí? Y finalmente, por ejemplo, en el tema de software, ya en la nube, tenemos varias plataformas que ahora ya nos prestan el servicio, por ejemplo, para hacer cloud computing. ¿Sí? Por ejemplo, Microsoft Azure, AWS, Helix, WisePass, etc. Hay muchas plataformas, ¿ya? Y que realmente nosotros hacemos uso de la capacidad de cómputo que nos proveen para, por ejemplo, tratar de eliminar la carga computacional que nosotros podemos tener en tierra, por así decirlo, ¿ya? Entonces, existen varios elementos también de software, como les indicaba, a todo nivel, que nosotros deberíamos conocer. Bueno, aquí quería hablar un poco de los protocolos de comunicación. Existen varios, justamente como los mencionaba, pero acá quisiera más bien traer un ejemplo, por ejemplo, con el tema de la tecnología de NFC, ¿no? Justamente recordaba, mientras, mientras pensaba acá en la conferencia, que justo, por ejemplo, después de haber terminado mis estudios doctorales, se me presentó un tema de una consultoría, en donde, por ejemplo, lo que pedían básicamente era la detección, detección y localización geolocalización del cardumen que se encuentra en el mar, en donde realmente enviaban, por ejemplo, lanchas para identificar en dónde se encuentra el cardumen, ¿sí? Y para posteriormente a eso llamar a los barcos ya realmente grandes para que empiecen con la faena, con la pesca. Entonces, acá habían algunos problemas técnicos que realmente me pidieron solucionarlos, y que realmente nos puso a pensar que IoT realmente no siempre es para todo lo que vamos a querer aplicarlo, ¿sí? En todo lo que queramos enviar información, lo vamos a hacer por internet. No siempre es posible, ¿sí? En este caso era muy complicado por el tema de que los barcos tenían que irse al mar, ¿sí? Y realmente una comunicación a través de internet se hacía muy complicado, a menos de que, por ejemplo, pudiese ser satelital, ¿ya? Pero eso ameritaba más gastos, así que la solución ya comenzaba a ser un poco inviable con el tema de IoT. Y aquí era donde realmente recordé, porque se utilizaba, por ejemplo, estos NFC, que son, bueno, es un protocolo de comunicación por campo cercano, en donde realmente uno se acerca, por ejemplo, a un código, yo que sé, de barras, o un código que esté pregrabado, establecido, que mandan alguna tarjetita, en alguna tarjetita, y uno lee ese código y envía, por ejemplo, la cantidad de peces que ha podido
captar y así poder hacer, por ejemplo, un clustering por sectores en donde se encuentra el cardumen localizado, ¿sí? Entonces, justamente esta tecnología me vino a colación este problema, ¿no? Entonces, IoT no siempre tiene que ser una solución para todo, ¿ya? Si bien es cierto, existen varias tecnologías de comunicación, hay varios protocolos de comunicación, hay otros también de mensajería. Existen varios, ¿sí? Y, por ejemplo, incluso hasta HTTP, ¿sí? Entonces, entre los más comunes, los más simples, pero que realmente son efectivos, por ejemplo, puede ser MQTT y OCOAP, ¿ya? Lo que pasa es que, como vamos, la solución realmente está pensada para múltiples, para muchos sensores, ¿sí? El protocolo de mensajería debería ser bastante liviano. Entonces, el problema realmente no es nada trivial, ¿sí? Entonces, mientras más ligero sea este protocolo, por ejemplo, como MQTT, facilita la recursividad, facilita el flujo de la información, ¿sí? Y, por ejemplo, si la recursividad en el flujo de datos es realmente alto, ¿ya? Entonces, bueno, pensando un poquito más en MQTT, porque realmente es el más popular y realmente es porque es el más ligero, fue desarrollado por IBM, realmente fue privado, ahora ya está liberado, así que lo pueden utilizar. Este protocolo realmente es orientado a mensaje, en donde realmente existe un publicador y un suscriptor, y el publicador envía la información hacia un broker, y el broker realmente se encarga de suministrar el mensaje hacia los nodos de los suscriptores. Entonces realmente es un protocolo bastante eficiente, en donde se caracteriza por tener niveles de calidad, ¿ya? Niveles de calidad, también tiene, por ejemplo, capacidades de mensajes retenidos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a que después de que una vez se haya enviado a todos los suscriptores el mensaje, nuevos suscriptores también podrían recibir los mensajes retenidos, ¿sí? También tiene, por ejemplo, capacidades de sesiones limpias y conexiones duraderas. Esto se refiere a que, por ejemplo, esto se refiere a la configuración de la conexión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una marca de sesión limpia se refiere a que, por ejemplo, todas las suscripciones se eliminan al desconectarse. De lo contrario, las suscripciones siguen vigentes después de la conexión, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los mensajes posteriores con alta calidad se almacenan y se entregan después de una reconexión. Es así que trata de cierta forma no perder información, ya que esto es crítico en el Internet de las cosas, porque ¿qué pasa si se va el Internet? Se acabó toda solución. Entonces, sí, realmente se necesita un protocolo pensado para esto, ¿sí? También, por ejemplo, tiene capacidades de los testamentos, ¿sí? Y realmente se refiere a esta parte de que se crea alarmas si es que se pierde conexiones y bueno, y se guardan los mensajes. Bueno, y todo esto es configurable, realmente es transparente para el desarrollador. Así que es bastante bueno, ¿ya? Bueno, justamente estábamos revisando los elementos, ¿verdad? Los elementos fundamentales. Y como otro elemento adicional al tema de sensores estaba el análisis de datos. Entonces, acá existe importantes plataformas que permiten el cálculo en la nube, por ejemplo. Tenemos Spark, Firebase, que por ejemplo es bastante especializado para el tema de telefonía celular, ¿sí? Elasticsearch, R, bueno, Python, etc. Trends, que es muy bueno, también le recomendaría en este caso, si es que alguien lo quisiera utilizar, Hadoop y etc. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente esto ya lo había hablado, ¿sí? Y a lo que me refiero acá, que el análisis de datos, lo importante es extraer la información de estos datos y eso hacerlo en la nube. Entonces, estas plataformas que les indico tienen esa capacidad. ¿Ya? Bueno, y acá no quiero dejar de nombrar las propietarias de AWS, de Amazon o las de Google o las de Microsoft, ¿sí? Que realmente son las que están últimamente, han despuntado, ¿ya? Entonces, bueno, así se vería en términos generales una interfaz de usuario, ¿sí? Que sería el cuarto elemento fundamental del Internet de las cosas. Pero la idea básicamente es tener, por ejemplo, una interfaz ergonómica que sea agradable para el usuario y, por ejemplo, cumpla ciertas normas, ¿ya? Bueno, Internet de las cosas realmente tiene muchas soluciones, se ha visto muchas posibilidades de negocio en IoT,
pero tiene algunas dificultades igual dependiendo de la aplicación. Uno del tema es que, por ejemplo, si todas las cosas realmente pudieran conectarse, existen cosas que son muy pequeñas. Y cuando estas son muy pequeñas, por lo tanto, la capacidad de las baterías para su conexión para su alimentación y su conexión a Internet, realmente pueden ser que sean muy grandes, ¿sí? Entonces tenemos grandes problemas en las baterías. Por ejemplo, hay problemas mucho en la fusión entre lo físico y lo real, ¿sí? También, por ejemplo, el manejo eficiente de los datos. ¿Sí? Nótese que tenemos grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos y de diversa naturaleza, y que tenemos que de cierta forma armonizarlo para crear nuestra solución. ¿Ya? Otro tema es la estandarización de protocolos. Si bien es cierto, uno utiliza MQTT porque ya está, por ejemplo, enfrascado en el tema de IoT, mientras que otra persona utiliza, yo que sé, LoRaWAN, utiliza el otro solo Bluetooth, etcétera. Pero todos queremos eh, armonizar el tema de las comunicaciones. Esto se comienza a convertir en un problema, ¿ya? Y bueno, también el tema de la creación de las nuevas políticas. Realmente esto es nuevo, de cierta forma. ¿Sí? Eh, por lo tanto, no existe todavía legislación, todavía no existe un marco legal establecido, ¿sí? Y además de eso, por ejemplo, el tema de seguridad de datos es un tema que todavía está bajo la lupa. De hecho, en España ya están empezando a considerar esto dentro de la Cámara del Senado, ¿sí? Entonces, realmente es un tema que realmente podría decir hay mucho desarrollo ya en aplicación de industrias grandes, pero hay otros temas que realmente faltan por entender, ¿ya? Entonces, bueno, otros retos tecnológicos de IoT también, por ejemplo, la escalabilidad, ¿sí? La estandarización, que yo lo había discutido, ¿sí? La unificación, la interoperabilidad entre varios dispositivos, el descubrimiento de nuevos dispositivos, ¿sí? La complejidad del software. Nótese que para software necesitamos conocer muchos pasos, ¿sí? Bueno, la fuente de alimentación de los sensores, la interacción y comunicación, por ejemplo, a corto y a largo alcance, comunicaciones alámbricas, inalámbricas y las tolerancias a fallas, referente, por ejemplo, al corte del Internet. Y bueno, acá me gustaría, entender realmente, más que entender, me gustaría mencionar y qué es lo que pasa si es que el Internet se va. Realmente tenemos ya nuestra infraestructura, el Internet realmente en nuestros países es realmente aceptable para este tema de aplicaciones. Realmente la industria local está preparada, por ejemplo, para la implementación de IoT. Entonces es una gran pregunta que debiéramos contestarnos, ¿no? Y claro, y sin dejar al lado un tema demasiadamente importante que es el tema de la ciberseguridad, ¿sí? Bueno, realmente yo lo veo a IoT como una puerta abierta hacia la mejora en el desempeño de los procesos de la industria, ¿sí? Porque realmente lo que permite es obtener datos y crear nuevas soluciones dependiendo del problema a resolver, ¿ya? Igual esos problemas ya los vamos a ver en algunas de las aplicaciones de la industria real, ¿sí? Nos permite en realidad reducir lo que son costos, nos genera, por ejemplo, unas fuentes de ingresos, ¿sí? Por ejemplo, reducción de costos en el tema de, por ejemplo, minimizar el tiempo de la inactividad de los sensores, ¿sí? Inactividad de algún proceso, ¿sí? Y eso realmente, por ejemplo, nos permite reducir cantidad de energía dentro de la industria, ¿sí? Entonces, otra posibilidad que le veo y que nos abre las puertas hacia la industria actual, hacia la evolución de la industria, de hecho, porque realmente yo lo veo todavía de esa forma, comprende, por ejemplo, conocer el comportamiento de los usuarios, conocer cuáles son los clientes, cuáles son las tendencias que uno tiene, ¿sí? Y si uno se diseña productos, ¿sí?
productos de servicios personalizados, podría generar algún tipo de valor también personalizado o añadido a un producto, ¿ya? Esta es otra, por ejemplo, de las aplicaciones que podría verse como o un elemento clave que nos abre hacia la industria, ¿ya? Otra de, por ejemplo, de las ventajas que yo le vería a IoT sería, por ejemplo, el incremento de la productividad, ¿sí? Evaluar, por ejemplo, con precisión la demanda de algún producto, ¿sí? Realmente nos permitiría al productor especializarse en algún producto en específico, ¿sí? O generar, por ejemplo, dentro de la cadena de valor, diferentes soluciones o especificar algunos requerimientos de acuerdo al comportamiento del cliente también, ¿sí? Eh, bueno, realmente hay múltiples aplicaciones y que justamente ahora voy a esa parte, ¿sí? Bueno, acá voy a hablar un poco de las aplicaciones industriales y no industriales de IoT, ¿sí? Perdón. Entonces, y dentro de ellas no solo está la agricultura de precisión, pero hablaré un poco más de ello, ya que como les decía, es mi dominio de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, realmente IoT tiene una perspectiva espacio-temporal completa. ¿A qué me refiero con esto? A que se refiere a que podemos hacerlo referencia a esta tecnología que es aplicable en cualquier lugar, es decir, en interiores, exteriores, in situ, etcétera, ¿sí? En cualquier tiempo, ¿sí? Y cumple también con el tema de cualquier cosa, ¿sí? Referente a esto, por ejemplo, que podemos conectar diferentes elementos que están en el ambiente y que los podamos, claro, sensorizar, ¿ya? Entonces, todo lo que se conoce, por ejemplo, como Smart Grid, Smart City, Smart House, que antes se lo conocía como domótica, realmente ahora son los nuevos conceptos que han aparecido. Ahora, pero como les decía, justamente hay una diferencia, ¿no? Porque realmente antes sí se conectaban sensores, por ejemplo, en Smart Grid, algo parecido a Smart Grid, sí se conectaban sensores y se enviaba, por ejemplo, a través de un SCADA hacia un centro de un centro de operación o centro de mando, ¿ya? Se enviaba toda la información. Pero lo que pasa acá es que toda esa información simplemente era visualizada y la interpretación era manual. El operador, los operarios, el ayudante, el auxiliar e incluso hasta los directores revisaban la información y tomaban decisiones. Pero no había no había una especie de discernimiento en el problema o en los datos que reflejaban los problemas y se tomaban las acciones en base a eso, ¿sí? Pero ahora hay un cambio diferente, un cambio, un avance tecnológico que va más allá de eso, ¿ya? Igual, por ejemplo, en Smart City, la idea antes era solo identificar, por ejemplo, cuáles son los lugares más cercanos, en donde yo puedo ir, donde hay más o menos tráfico, etc. Pero ahora, las soluciones de Smart City, por ejemplo, en la implementación de algunos municipios, específicamente, por ejemplo, en China, en Tokio, en España, también hay soluciones que proveen, por ejemplo, sistemas de sugerencia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, se sugiere que tal vehículo, el que usted vaya por tal vía, ¿sí? En donde realmente, si se dan cuenta, hay una aplicación IoT, aunque no lo hayamos considerado como tal, ¿sí? En donde se ha procesado la información y hay una sugerencia, es decir, una inferencia en base a los datos que se ha obtenido. Y en Smart House, por ejemplo, antes que se lo conocía como domótica o inmótica para edificios, ahora ya no solo el usuario se queda esperando a que se apaguen o se prendan las luces, ¿sí? No sé si me explico, sino también, también el usuario ahora lo que espera es, por ejemplo, algún tipo de sugerencia de qué es lo que puede hacer el hogar para que, por ejemplo, yo me sienta más confortable adentro, ¿ya? Entonces, yo qué sé, si la luz está atenuada y hay menos temperatura, etcétera, entonces se sugiere que se prenda el calefón, no sé, se prenda el sistema de aire acondicionado, no sé.
alguna sugerencia. Entonces va un poco más allá, ¿ya? Bueno, dentro de las posibles aplicaciones de IoT sobre la empresa está, por ejemplo, la producción inteligente. La producción inteligente comprende el detectar o prevenir posibles fallos para eliminar los costos de riesgo en la industria, ¿sí? Acá McKinsey, que es una empresa de servicios y de consultoría, ¿sí? indica que, por ejemplo, el departamento de posibles, de mayor aplicación dentro de la industria, dentro de la empresa, perdón, va a ser el departamento de operaciones de servicios. Lo que implica realmente que sí, porque sí, IoT realmente está pensado también para la empresa, ¿sí? Entonces, dentro del monitoreo, otra posible aplicación de IoT está en el monitoreo inteligente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Al monitoreo e inspección de diversas fases de la producción, ya sea en diagnóstico, en diagnóstico de fallos, o en el pronóstico, incluso en la predicción de unos eventos, ¿ya? En la cadena de suministro inteligente, ¿sí? En información de tiempo real de la oferta y demanda, lo que les hablaba, ¿sí? La oferta y demanda y envíos a clientes de manera personalizada, por ejemplo, en la cadena de suministro para identificar cuál sería la ruta más que convendría más, por ejemplo, para cadenas de provisión de servicios de comestibles, etcétera, cadenas de tiendas, etcétera, ¿ya? Infraestructura inteligente, bueno, mejora otra posible aplicación está en la mejora, la colaboración para la transferencia de conocimiento entre activos inteligentes. Es decir, podemos nosotros, a través de varias empresas, interconectarlas y aprovechar ese conocimiento entre varias empresas y poder generar un mejor servicio. No obstante, aquí hay un cuello de botella que está relacionado con está relacionado con las políticas propias de la empresa o políticas realmente públicas, ¿no? Con el tema de compartimiento de la información. En el tema del sector energético, tenemos, por ejemplo, el rendimiento energético como tal, ¿sí? La predicción de blackouts, de cortes de energía eléctrica en tiempo real. Por ejemplo, si identifico que un transformador tiene tanto tiempo de uso, yo que sé, acá, por ejemplo, las borneras o los seccionadores de algún tipo que están instalados en algún tipo de subestación, llevan tanto tiempo, ¿sí? O por ejemplo, si ya se ha presentado falla cierto elemento dentro de la red eléctrica, o el anillo de interconexión ha caído ya tantas veces en tal lugar, toda esa información puede ser recopilada a través de IoT. Y uno se podría inferir de que alrededor de un tiempo aproximado es posible que en cierto sector exista una falla. Y eso realmente ayuda muchísimo al tema de ahorro de recursos energéticos, ahorro de recursos de implementación de las redes eléctricas, etcétera, ¿sí? Es decir, nos ayudaría, por ejemplo, de cierta forma a la predicción de fallos de una red, ¿sí? La predicción de demanda y suministro, ¿sí? Para identificar, porque realmente lo que hacen las generadoras eléctricas generan cierta cantidad de potencia, lo que se consume, y lo que no, no. Pero ahora, a través de IoT, uno lo que se puede tomar es información del consumo eléctrico, por ejemplo, a través de medidores inteligentes de energía eléctrica, ¿sí? Y clusterizar las áreas en donde se encuentre mayor o menor cantidad de consumo de energía eléctrica, de acuerdo, por ejemplo, a ciertos horarios, etcétera, ¿sí? Y para nosotros, a través de las subestaciones o generaciones de forma más general, poder customizar o poder particularizar el suministro de energía a ciertas regiones, ¿ya? Otro elemento importante, por ejemplo, está el mapeo granular del valor de la vida útil de los dispositivos, como les decía. Bueno, existen otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la manufactura, que realmente podría ser en la planta como tal, ¿sí? Para la medición del estado del producto, identificación, por ejemplo,
del estado de los actuadores, de los sensores, de los robots que se encuentren ahí, ¿sí? Para dar, por ejemplo, yo que sé, mantenimiento preventivo, predictivo, ¿sí? De estas máquinas. Por ejemplo, a nivel de cliente, también para saber la satisfacción del cliente dentro de la cadena de suministro, como les indicaba también, dentro de toda la cadena de suministro, ¿sí? Y dentro de las operaciones más globales. Es decir, ya sea, por ejemplo, para la toma de decisiones a nivel de gerencia, para la investigación y desarrollo dentro de la industria agrícola, etc. Dentro de la industria en general, de la manufactura. Bueno, este ejemplo lo voy a pasar. Y quiero ir, por ejemplo, al tema de aplicaciones de la industria de la salud. Actualmente se vio mucho, la aplicación fue muy visible, el tema de IoT en el tema de la medicina. Ya que, por ejemplo, para el tema del COVID, las personas realmente no tenían poco o nada contacto social entre una y otra, ¿verdad? Entonces la idea básicamente acá, y eso fue lo que utilizaron en China, realmente para identificación de las zonas en donde las personas contagiadas eran mayor. Entonces las personas se identificaban a través de sus celulares y eso llegaba a una nube de puntos y se procesaba. Y eso, a través de IoT, se infería, por ejemplo, cuáles eran las zonas de mayor probabilidad de contagio y podían predecir de esa forma, ¿no? Y bueno, no quisiera dejar de pasar otro tipo de aplicaciones también, por ejemplo, para el tema de telemedicina y otras más, ¿no? Bueno, son aplicaciones de la moda, ¿sí? Para identificar, por ejemplo, para cross-selling, por ejemplo, para el análisis de cesta, en donde contabiliza qué cantidad de prenda una persona puede comprar cierta cosa, ¿verdad? Y así analizar al cliente y encontrar, por ejemplo, la recurrencia de algún producto comprado, ¿sí? Bueno, aquí hay muchas aplicaciones, por ejemplo, embajadores de marca, venta a detalle del producto y automatización de operaciones. Pero acá también tenemos algunas aplicaciones que realmente son productos ya, que están en el mercado de IoT. Y uno de los que más me llama la atención, por ejemplo, es el medidor de glucosa. Donde realmente uno tiene la capacidad a través de sensores, ¿sí? Y a través, bueno, de plaquetas donde se mide la sangre, poder tener un historial de la cantidad de glucosa que tiene la persona. Y en base a eso se va a internet y se procesa. Y una vez que se procesa, le llega al teléfono celular la cantidad de insulina que, por ejemplo, la persona debiese la cantidad de insulina que se le debiese suministrar al paciente, ¿ya? No obstante, esto ¿por qué me llama la atención mucho? Porque es un tema médico y así que imaginaría que está bien validado por organismos rectores de la medicina, ¿no? Bueno, y tenemos otros más, ¿sí? En, en, en máquinas de lavar, en sistemas, por ejemplo, para identificación del estado de ánimo de las personas, etc. O, por ejemplo, en sistemas hidropónicos, ¿ya? Bueno, uno de los casos, no sé si creo que ya me estoy pasando el tiempo, 41. Entonces, uno de los casos de éxitos que en la práctica ya se tiene, ¿sí? Es, por ejemplo, la refinería Repsol, que es una de las primeras, por no decir es la primera y la única, que ya tiene un sistema IoT desarrollado completamente, que pasó básicamente de analizar de 30 a 400 variables. Se lo hace, por ejemplo, en Google Cloud, ¿sí? Ha logrado, por ejemplo, producir 30 centavos por barril, ¿sí? Y esto reduciéndose alrededor de 20 millones anuales de ahorro, ¿ya? Es bastante dinero, ¿ya? Entonces, bueno, realmente trabaja con algunas plataformas como Ciclos y de Box RT, esta última referente a la convergencia de, por ejemplo, de protocolos de mensajería, porque existen varios protocolos, ¿cierto? Entonces, la conclusión es a través de un tipo hub que utiliza IDBox RT, permite esa compatibilidad entre varios protocolos, ¿ya? Entonces, bueno, y acá pueden ver ustedes un pequeño pantallazo del HMI, ¿ya? Entonces, otra de las empresas, Talgo, es una empresa dedicada a trenes de alta velocidad, ¿sí? El que lleva, por ejemplo, aproximadamente 6.000 sensores, ¿sí? Que genera alrededor de 2.000 señales por segundo, ¿ya? Y eso está en diferentes países. Entonces, la idea acá, bueno, este incluye información de voltaje, aceleración, temperatura, etcétera, de varios de sus componentes. Y se estima que alrededor de 2 gigas de datos por día
se tiene por tren, y se tienen operando alrededor de 100 trenes ya instalados con todos los sensores y con comunicación hacia la nube. Entonces, toda esta información realmente ha sido importante para esta empresa, para el tema de mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces, cuando existe algún error o alguna alerta en alguna parte de los vagones de algún tren, realmente esto actúa como un tipo PITS, donde llega el, el, el tren, ¿sí? Inmediatamente saben cuál es el tren, en dónde está la falla y qué es lo que hay que hacer. Inmediatamente lo corrigen y realmente el pasajero, por ejemplo, ni siquiera se da cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Y además de eso, por ejemplo, parar uno de estos trenes realmente representa grandes cantidades de pérdidas de dinero. Así que ha sido una gran solución para Ataco. Y bueno, tenemos otra para ThyssenKrupp, que es una empresa de ascensores, donde realmente ha sido importante también, por ejemplo, también para el tema de mantenimiento, en donde las personas se dedican a ir exclusivamente al ascensor y al lugar en donde exclusivamente hay el problema, hay la falla, ¿sí? Por ejemplo, acá alrededor de 120.000 personas han logrado utilizar 120.000, perdón, ascensores interconectados han logrado ser utilizados. Bueno, y Álvaro, ya finalmente, se nos acaba el tiempo, por se favor. acabó. ¿Ah? Un cortito, sí. Pero Sí, no sé si tienes algo en que quieres redondear. Ah, justo ya ver el tema de la agricultura. sí, sí. Veamos si lo puedes redondear en algún par de minutos. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, Ya. se me pasó el tiempo porque no tengo disponible el reloj. Bueno, bueno, y sobre todo por el tema de la agricultura, que era justamente el dominio al que les quería comentar. Hay muchos temas en donde uno puede trabajar aquí. Por ejemplo, para la gestión del agua, para la gestión de recursos hídricos, para el monitoreo de suelo, ¿sí? Para la utilización de la máquina en diferentes actividades, ¿sí? Y para el monitoreo del campo en general, ¿ya? Entonces, acá les quería presentar así, a breves rasgos, alguna plataforma que, por ejemplo, la hemos desarrollado, ¿sí? En donde se dedica, por ejemplo, a la identificación de la cantidad de producto que ciertos robots trabajan cooperativamente, y uno puede establecer el desempeño de cada uno de los robots para la planificación de trayectorias hacia los puntos en donde exista mayor productividad. Y eso, como está controlado a través de remotamente, ha sido una solución realmente bastante eficaz. Eso en términos generales. No quisiera andar más que eso porque esa es la solución, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se ha establecido, por ejemplo, varios caminos en base a estos robots con soluciones de IoT. Y otro tema, realmente es el último, el tema que, por ejemplo, existe en el tema de la agricultura, en donde existen muchos problemas en el tema del fenotipado y sobre la afectación sobre el fenotipado de algunas bacterias o algunos patógenos sobre las plantaciones de tomate en la localidad donde estoy. Entonces, esto se lo he implementado, es un ejemplo ya práctico, real, en donde se ha utilizado un dron con conectividad a la nube, ¿sí? Y donde toda la información de procesamiento de información de las imágenes se ha enviado a la nube, y lo que se pretende, por ejemplo, en este caso, es comparar cómo ciertos patógenos obstruyen el crecimiento de las plantas bajo diferentes niveles de características frente a otros terrenos que están en otros lugares, para así, por ejemplo, tratar de mejorar la producción y el crecimiento de la planta. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de aquí en la parte de abajo, algunas identificaciones que se pueden ver en la plataforma IoT, y todo el procesamiento es en la nube, ¿ya? Para eso se utilizó ThinkBoard, que tal vez alguien no sepa, si es una plataforma de acceso libre. Bueno, que el modelo de negocio ya cambia cuando uno se quiere utilizar ciertos dispositivos o algún tipo de conexión específico. Bueno, y para concluir, quisiera decir que, bueno, IoT realmente es una sinergia multidisciplinar, que realmente lo que nos ayuda es a mejorar la productividad dentro de toda la cadena de producción en una industria, ¿ya? Entonces, realmente IoT tiene ciertos problemas, sí, pero de todas formas garantiza, bajo algunas plataformas y servicios de IoT, nos garantizan, sí, cierto tipo de interconectividad e interoperabilidad de sensores. Y bueno, y finalmente, IoT es una alternativa de negocio, ¿sí? Está en pleno crecimiento. Quien me apunta esto
está en buenos pasos, ¿sí? Y a su vez es una herramienta para aumentar, como les decía, la productividad y el confort, y la productividad de la industria y el confort de las personas. Eso. Me pasé tal vez 3 minutos. Pido disculpas. Muchas gracias Álvaro. La verdad es que justamente por temas de tiempo no vamos a poder hacer consultas, desgraciadamente, aunque yo sé que hubieran querido realizarte varias consultas,